Exultet iam angelica turba celorum, exultent divina. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he dicho. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Hoy celebramos la memoria litúrgica de San Atanasio. No es un santo popular, no es un santo muy conocido entre nosotros y sin embargo es un santo extraordinariamente importante. Durante los casi 3 siglos que duró la etapa de persecución de la Iglesia, era lógico, porque la Iglesia estaba perseguida, aunque había una autoridad central con el Papa de Roma, pero era lógico que determinadas cuestiones de fondo no pudieran ser debatidas públicamente entre todos los católicos. Eso dio lugar o favoreció a que quizá en un sitio se pensara una cosa y en otro sitio otra. Cuando ya vino la libertad, edicto de Milán, año 313, por el emperador Constantino, ya la Iglesia pudo respirar y lo primero que empezaron es a ponerse de acuerdo todos sobre en qué creían, cuál era nuestra fe. Y empiezan los grandes primeros concilios. Los concilios todos han sido grandes, pero en los grandes primeros concilios. ¿Quién es Jesús? Fue el primer debate. Pero ¿quién es Jesús? Somos seguidores de Él, ¿y quién es Él? El primer debate se centra en la naturaleza de Cristo. Hombre, Dios, hombre y Dios. No era fácil decidir eso, porque sobre todo se oponía a lo mismo que se había opuesto en la aceptación de Cristo por parte de los judíos. ¿Cómo iba Dios a hacerse hombre? Y sobre todo, ¿cómo iba Dios a sufrir en la cruz? Esto resultaba algo difícil de aceptar. La encarnación y la crucifixión era muy difícil de aceptar a la razón humana. Un hombre brillante, los herejes generalmente son brillantes, un hombre brillante, Arrio, fijaros si era brillante, que a los 18 años fue nombrado párroco. Era otra época, ciertamente, pero fue párroco con 18 años de una parroquia en Egipto, en lo que era la diócesis de Alejandría. Arrio lanza una teoría, y su teoría era: Jesucristo no es Dios, es imposible que sea Dios, pero es un gran hombre, un semidios. Este concepto de los semidioses era fácilmente entendido en aquella época porque vivían en el mundo pagano todavía, ¿no? Los semidioses. Los semidioses eran los hijos de los dioses con las mujeres, o de las diosas con los hombres, semidioses. Bueno, era un semidios. Entre los primeros grandes concilios, uno de ellos es el concilio de Nicea. En el concilio de Nicea se condenan las tesis de Arrio tajantemente. Esto no es así, esto no es verdad. Cristo es verdadero Dios y, naturalmente, verdadero hombre. No voy a entrar a explicaros ahora los conceptos que se emplean, bueno, porque son palabras en griego que son demasiado complejas. Pero este es el resumen. Verdadero Dios y verdadero hombre. Es el primer, digamos, cimiento de nuestra fe. Creemos en Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre. Pero Arrio no se rindió. Arrio siguió luchando y tuvo un golpe de suerte. El golpe de suerte fue que el emperador Constancio,
no Constantino, Constancio se hizo arriano, era arriano. Y aunque la Iglesia había sido valiente a la hora de luchar contra los emperadores paganos, derramando sangre de mártires, cuando llegó el momento en que había un emperador arriano, la inmensa mayoría de los obispos se hicieron arrianos. Es decir, la inmensa mayoría de los obispos, esto es historia que está en todos los libros de historia de la Iglesia, la inmensa mayoría de los obispos aceptaron el arrianismo. Cristo no es Dios, a pesar de que había habido, repito, un concilio donde esto había quedado claro. ¿Por qué? Por miedo. Por miedo. El emperador amenazó de nuevo con persecuciones, con deposiciones. Tú eres obispo, te retiro de ahí. El emperador mandaba. Y el papa de la época, Papa Liberio, tuvo sus momentos de duda. Nunca cayó en la herejía, pero tuvo sus momentos de duda, lo cual es terrible, porque si no tienes la roca firme, pues entonces todo lo demás se tambalea. Pero hubo un hombre, en realidad hubo dos, uno de ellos es este que hoy celebramos, San Atanasio. El otro fue San Hilario de Poitiers, un francés, un egipcio. San Atanasio no dejó nunca de defender la fe verdadera. Le costó todo. 5 veces fue desterrado de su diócesis. 5 veces le quitaron de obispo. Le mandaron al destierro. Una de ellas le mandaron al desierto, donde, por cierto, conoció la vida de San Antonio Abad, y escribió la primera vida de San Antonio Abad. 5 veces fue desterrado y no se rindió. Se conserva una carta del Papa Liberio, en la cual convoca a Atanasio a Roma para enjuiciarle, porque ha recibido denuncias de los obispos de Oriente, y le convoca para enjuiciarle, y como no se presenta, él le retira la comunión, es decir, le excomulga. También es verdad que más tarde el Papa Liberio le defendió, es decir, por eso hablo de una cierta ambigüedad. No se rindió. Cristo es Dios y no vamos a dejar de creer en que Cristo es Dios. Hay que decir también que la inmensa mayoría del pueblo católico siguió defendiendo la verdadera fe, que fueron los obispos. Curiosamente, repito, esto es historia, fueron los obispos los que traicionaron la fe, no el pueblo. Y sobre todo por un motivo, porque el pueblo amaba, como ahora, muchísimo a la Virgen María. Y claro, si Cristo no es Dios, María no es madre de Dios. Y si María no es madre de Dios, le estabas quitando a María una de sus glorias. De tal forma que es historia también que en el concilio de Éfeso, donde de nuevo se debate esto, el pueblo rompe las puertas de la iglesia donde se celebra el concilio, entra en la iglesia gritando: María es Theotokos, madre de Dios en griego. Theotokos, y dice la historia que le pegaron una soberana paliza la gente a los obispos que eran herejes. Yo, por supuesto, no estoy de acuerdo con esto, pero relato lo que ocurrió. Es decir, hay un momento en la historia de la Iglesia en que la mayoría del episcopado se hace hereje, se hace arriano, por miedo, porque naturalmente cuando el emperador Constancio dejó de ser emperador y vino otro emperador, el emperador Teodosio, bueno, ahí hubo, entre otros varios, Palente, incluso Juliano el Apóstata. Cuando Constancio dejó de ser emperador y vino un emperador católico, el emperador Teodosio, esos mismos obispos dijeron, sin la más pequeña duda, que creían en la divinidad de Jesucristo. O sea, ¿en qué creían? En tener el sillón. Porque si un día creen que Cristo es Dios y al día siguiente no, y al otro día que sí, pues están demostrando que su fe realmente es muy ligera. Pero el pueblo siempre creyó. Y entre los héroes entre los santos, está precisamente San Atanasio. Esto hay que aplicarlo, como siempre, a nuestra época. No hay que tener miedo de defender la verdad. No hay que tener miedo, aunque eso suponga todo tipo de persecución. Hoy estoy, la verdad, entristecido, consternado por la noticia de que al cardenal Pell le van a juzgar por acusaciones de delitos sexuales. Las 2 acusaciones más graves han sido desestimadas y las otras acusaciones no se han hecho públicas, pero hoy se ha sabido que va a ser juzgado. El cardenal Pell es un defensor de la verdad.
de un héroe como San Atanasio. Yo no sé si hizo o no hizo en los años 60 lo que después dirán los jueces si hizo o no hizo. Es un defensor de la verdad. Y estoy convencido de que si no fuera así, no estaría ahora mismo en los tribunales. Nosotros tenemos en España un caso reciente, o relativamente reciente, el de un sacerdote en la diócesis de Granada, que también, padre Román, que también fue acusado, fue una carnicería pública en los medios de comunicación, le desollaron vivo, le juzgaron y al final el juez le absolvió por falta de pruebas. Es decir, cuando hay testimonios de defensa de la verdad, siempre vas a encontrar a alguien que te ataca, que te calumnia, que te persigue. Oye, que puede ser que esas acusaciones no sean calumnias, puede ser que no, pero no cabe duda de que siempre que hay defensa de la verdad, hay persecución, con motivo o sin motivo, pero siempre hay persecución. En el caso de San Atanasio, repito, tenemos un buen ejemplo de lo que hay que hacer. Permanecer fieles a Cristo, permanecer fieles a la Virgen María, aunque eso no suponga dar la vida por Él. De pie, por favor.